partiendo del material que teníamos generado para el capítulo anterior es donde va a empezar nuestro nuevo capítulo. Porque no hay ningún problema. Es decir, lo que hemos trabajado es perfectamente correcto. Es más, podemos hacer un método híbrido entre los dos, como podéis ver ahora. Imaginaros, aquí por ejemplo tengo una textura fantástica, pero aquí no la tengo. Entonces aquí voy a utilizar Floor Generator y aquí no. Y esto es perfectamente factible. Es decir, lo podéis hacer perfectamente. Bueno, vamos a resituarnos un poco dónde está Floor Generator y qué es lo que hace y qué son los recursos que tiene. Vamos a verlo, por ejemplo, la primera parte sería acudir a lo que es la página de Floor Generator. Bueno, la página de Floor Generator es este plugin que podéis descargarlo gratuitamente. No hay ningún problema, no tiene ningún tipo de limitación, más que en principio solamente podéis utilizar el estándar, pero funciona perfectamente. Solamente podéis utilizar este tipo. Estos están un poco más, por decirlo de manera, están capados o están que no se pueden utilizar. Si optáis por comprar la versión full, yo la tengo la versión full, pues bueno, pues ya veis que cuesta 20 euros, que seguramente alguno se gasta más dinero en Gin Tonics un fin de semana. Entonces, en principio, hombre, creo que lo podéis comprar, pero probarla primero y a ver si os gusta. Porque hay una cosa muy importante de Floor Generator, que lo veremos en el capítulo de tips. No, se llama Floor Generator, pero se puede hacer absolutamente todo. O sea, es decir, nosotros podemos hacer con Floor Generator muchísimas cosas. Por ejemplo, podríamos hacer también cosas como, por ejemplo, son paredes, o podríamos hacer falsos techos, muchas cosas. Yo para suelos y paredes la utilizo un montón. Pero bueno, estoy un poquito... Yo os digo que esto se amortiza bastante bien. Se amortiza bastante bien y creo que merece la pena. Yo ya os digo, simplemente os registráis, aquí está mi cuenta, y os lo bajáis directamente, o si no, directamente os bajáis la versión full y pagáis 20 euros, que creo que merece la pena. Para utilizar Flow Generator lo que necesitamos es básicamente recursos para el Flow Generator. Por ejemplo, los recursos son de este estilo. Por ejemplo, para suelos de madera son lamas de este estilo. Por ejemplo, así para utilizarlas en las diferentes piezas que nos genera Flow Generator. O, por ejemplo, cerámica de este otro. Es decir, aquí lo que tenemos no es una textura que tenga su junta, sino que cada una de las juntas, ¿veis? Ahí está, o sea, cada una de las piezas, luego ya le dibujaremos una junta. En nuestro curso Power Tools aparece precisamente cómo utilizar este tipo de recursos. Entonces, bueno, ahí lo podéis mirar perfectamente si lo tenéis y ver un poquito, pero esto es una gozada. Sobre todo porque además, entre otras cosas, bueno, esto tiene muchísima calidad y esto además es totalmente gratuito. ¿Vale? Entonces son recursos gratuitos. ¿Gratuitos de dónde? Bueno, pues concretamente yo la página que os voy a recomendar para que descarguéis cosas de esto tiene que ver, no tiene que ver con el curso, pero ya que estamos os lo digo, es concretamente la página de peronda.com. Entonces en Peronda, que es una fábrica de cerámicas, concretamente pues podéis bajar, si pincháis ahí simplemente y decís, bueno, yo quiero descargar las gráficas que aparecen aquí, o ir concretamente a una pieza que yo quiero, por ejemplo, esta que me interesa, y por ejemplo le decís aquí descargar gráficas, os va a descargar todas las lamas que tengan esta textura, o sea, diferentes texturas de esta lama, quiero decir. O sea, os va a descargar 10-12 lamas con diferentes variaciones que tiene esto. Bueno, ya os digo, si queréis más información, en nuestro curso de Power Tools aparece bastante referencia a eso, así que le echéis un vistazo y listo. Volvemos nosotros a Trimax y lo que vamos a hacer a continuación es que simplemente lo que tenemos que hacer es desactivar nuestro extrude. Por ejemplo, para hacer, ahí vamos a hacer unas lamas, por ejemplo. Bueno, pues vamos a desactivar nuestro extrude concretamente. Aquí voy a hacer unas lamas rectas, ¿vale? Por ejemplo, desactivamos nuestro extrude, desactivamos o lo quitamos directamente. Y a continuación lo que hacemos es le aplicamos Floor Generator. Bien, yo concretamente lo podemos buscar por aquí, que estará pues, en la F, ya sabéis que esto está exactamente en orden, le podéis poner aquí Floor Generator. Yo concretamente lo que tengo sacados estos menús aquí, ¿vale? Con las cosas que más utilizo. Bueno, ya sabéis que yo siempre que veo algo que puede ser de interés para alguien, lo digo. Simplemente lo que tenéis que hacer es venir aquí a Configure Modify Sets y aquí, por ejemplo, podéis añadir arrastrando simplemente todos los que queráis. Aquí añadir el número que queráis y aquí ponerlos. Y simplemente luego guardarlos, ¿vale? Pero bueno, yo lo tengo más cómodo así. Yo si veo algo que puede ser de interés, simplemente lo pongo. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Pues simplemente lo que hago es le añado un Floor Generator. Aquí tenéis el Floor Generator. Y lo que vamos a hacer ahora es configurarlo un poco. Y vamos a ver cómo se configura. Imaginaros que yo, por ejemplo, tengo aquí... Voy a poner lamas de madera rectas, ¿vale? Por ejemplo.
por poner algo así fácil, ¿vale? Y voy a poner lamas de 20, por ejemplo, de 1 metro por un grosor de 20 centímetros. Y además lo que quiero es que vayan exactamente rectas. Perdón, lo pongo ahí a 0, que vayan rectas. ¿Veis que nos genera que no haya distancia entre ellas? ¿Vale? Para que no haya distancia entre ellas, simplemente con el grout length lo quitamos así. Que además de eso, veis aquí tiene 1 centímetro y luego este pequeño chamfer que tiene aquí. Yo concretamente ya sabéis que los chamfer me olvido de ellos porque luego los hago por material, lo vamos a dejar así y lo que tenemos que hacer es extruirlo, lógicamente, lo mismo que tenía el suelo aquí según el AutoCAD que habíamos mirado antes, que era 1,5 centímetros, con lo cual lo que vamos a hacer aquí es simplemente ponerlo. Vale. Lo que voy a hacer es lo siguiente, no le voy a desactivar el chamfer del todo, aunque yo no lo utilizaría esto, pero le voy a poner un chamfer muy pequeñito, pues 0,1, ¿vale? Ahí para que lo veáis, y lógicamente esto más esto tiene que ser la suma, con lo cual, para hacer un suelo de 1,5, aquí tendríamos que tener 1,4. Bueno, aquí ya tendremos nuestro suelo de madera. Ya tenemos un suelo de madera, ¿vale? Bueno, pequeños trucos y pequeños tips. Normalmente, aquí por ejemplo, bueno, ya veis que esto, pues yo normalmente hago alguna trampichuela. Es decir, no consintáis que os quede esto así, queda un poquito mal. Entonces, lógicamente lo que tenéis que hacer a partir de aquí es empezar, por ejemplo, ya a mover los offsets. Por ejemplo, si queremos mover los offsets, pues para irnos en una dirección o en otra, por ejemplo, en este caso me voy a mover, por ejemplo, voy a ver si lo hago en otro sentido, pues para que tenga un poquito más de sentido. Por ejemplo, veis, aquí nunca lo voy a conseguir, porque justo las piezas pues han caído más o menos así y no lo voy a conseguir. Entonces, ¿qué hago aquí, por ejemplo? Pues un pequeño truco de decir, oye, que nadie se va a enterar si estas piezas tienen, por ejemplo, pues 102 centímetros cada una. Ahora simplemente lo que hago es agarro el offset, yo esto lo hago muchas veces, agarro el offset simplemente y lo que hago es, pues lo ajusto, por ejemplo, pues para que me quede así, por ejemplo. Más o menos para que no haya esas piezas ahí cortadas. Vale, otra opción que también, ya veis que aquí, bueno, pues se puede ajustar, queda bastante bien. Y ya veis que, bueno, pues es una opción más. A veces también lo que puedes hacer es simplemente convertir esto a editable poly y manipularlo ahí. Por ejemplo, imaginaros que yo, por ejemplo, aquí tuviese, por ejemplo, 100, que ya veis que no queda bien. Voy a dejarlo de serie como estaba, con el desplazamiento a 0, ¿vale? Veis ahí que me he quedado, este está bien en este lado, pero aquí se me ha quedado un poquito corto, ¿vale? Bueno, pues concretamente, como aquí me imagino que nadie va a tener el metro, una cosa que se puede hacer es decir que esto convert to editable poly, y una vez que tenemos esto aquí, lo podríamos manipular perfectamente, concretamente esto, y decirle que nos lo lleve hasta allá. Mirad qué bonito va a quedar. Listo. Ya está. Pero, pues es lo mismo. Es decir, al final, a ver si alguien me sabe distinguir que esta pieza tiene 2 centímetros más. Bueno, me gusta más el otro método porque siempre tenemos la posibilidad, no hace falta convertirlo a editable poly, siempre tenemos esa pequeña posibilidad de decir, bueno, vale, os acordáis lo de los puntos de antes, ¿verdad? Bueno, para llegar a este punto, pues ahí está. No me gusta tanto el convertir a editable poly porque si mañana me dice el cliente, oye, mira, que he pensado que quizás este suelo... Vale, pero que sepáis que está bien porque, por ejemplo, yo aquí podría hacer ciertas cosas que quedan muy bonitas arquitectónicamente, como por ejemplo sería decirle aquí, mirad, por ejemplo, convert to editable poly, imaginaos esto, y luego me podría hacer cosas como, por ejemplo, pues ajustarme aquí, o ajustarme, por ejemplo, aquí. Y bueno, ya veis, ¿no? Y podríamos hacer una serie de cosas, es decir, que está muy bien. O sea, podríamos ponerlo, ¿me entendéis, no? Un poco, si queréis lo hago más en serio, pero vamos, que veis, por ejemplo, hacer esto, hacer algún juego así, para que salgan siempre lamas enteras. Entonces, bueno, por ejemplo, esta lama de aquí, por ejemplo, yo tendría la posibilidad de esta lama juntarla justo con esta, y ahora todas estas lamas, por ejemplo, pues colocarlas aquí, y podría conseguir un suelo de este estilo. Es decir, esta ahora vendría aquí. Bueno, esto es una opción. Digo convirtiéndolo a editable poly, o sea que no tenéis ningún problema en hacerlo así. Voy a dejar el suelo exactamente como tal y como está. Bueno, segundo suelo que voy a hacer, lo mismo. Le desactivo el extrude o directamente lo borro.
Y una vez que lo tengo, lo que hago es le voy a pasar otro Floor Generator. Bueno, concretamente esto es uno de madera. Siempre te va a conservar el anterior que has puesto, ¿eh? Entonces, concretamente este es un suelo de madera que está así, ¿vale? Y yo concretamente lo quiero en otro sentido. Con lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, en este caso, mirad, y aquí me acabo de dar cuenta que antes he cometido un fallo. Y la verdad es que me viene muy bien para darle una solución. Fijaros que no he tenido en cuenta esta pequeña columna que estaba aquí, con lo cual ahora esa columna necesito, por decirlo de la manera, completar. Ahora vamos a ver uno de los problemas que nos podemos encontrar. Yo voy a dibujar aquí un rectángulo, concretamente aquí, y ahora lo que tengo que hacer es agarrar el suelo que tengo por aquí de madera y decirle que me atache el suelo que tengo aquí, perdón, el suelo, el nuevo rectángulo que yo he dibujado. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente. Voy a venir aquí y le voy a decir que me atache el rectángulo que tengo ahí. ¿Vale? Bien. Aquí es posible que nos encontremos con un problema. ¿Os acordáis que antes habíamos bajado? Vale, pues mirad, aquí por ejemplo tendríamos un problema. Y es que, como antes he bajado 1,5 centímetros la pieza esta, es decir, el suelo, todos los suelos bajan 1,5 centímetros, tengo que tener en cuenta que ahora debo bajar este para que quede todo bien 1,5 centímetros, el rectángulo nuevo que he dibujado. Esto alguna vez me ha pasado y mira, me ha venido muy bien para explicarlo porque a veces te puedes dejar cosas y tienes que saber cómo corregirlas sin partir desde el principio. Bueno, ya activo el Floor Generator, ya ves ahí me lo salva perfectamente, ya veis que ha quedado súper bien. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a poner lamas para que sean diferentes. Lo primero que vamos a hacer las vamos a rotar. ¿Vale? Las vamos a rotar de sentido. Vale, concretamente aquí, simplemente con que le pongamos 90 centímetros ya las hemos rotado de sentido. Yo las quiero en este sentido, concretamente las lamas. Bueno, vamos a ver. Una vez que tengo las lamas en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, espera que le estoy dando ahí, concretamente, vale. Yo quiero diferencia entre la madera, no es así, entre una lama y otra. Para conseguir eso, lo que tendríamos que hacer es poner, por ejemplo, diferentes... Vamos a ver así, pero claro, esto queda como muy regular. Vamos a poner, por ejemplo, al 50%. Claro, bueno, lo que pasa es que esto, pues hombre, queda demasiado regular. ¿Qué truco podemos utilizar? Es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, las lamas van a ser de 19 centímetros, por ejemplo, no de 20, vamos a dejarlo igual. Habría que mirar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sí que tenéis, por ejemplo, el caso de Peronda. En este caso, ¿veis? Aquí os va a indicar, por ejemplo, vamos a imaginar que podemos utilizar esta, ¿no? La de 25, ¿no? Vamos a imaginar, por poner una cosa, ¿eh? Viene siempre la información. Vamos a decir que de ancho tiene 25, imaginaos algo así, y luego... ¿Os fijáis aquí que la información me estaba dando y me estaba diciendo que tiene 150? Vale. ¿Cuál es el truco? Pues que si tiene 150, lo que os he dicho antes, para que dé una sensación correcta, lo que podemos hacer es decirle, le quitamos el botón que tiene aquí para hacer el look entre uno y otro, y si tiene 150, por ejemplo, lo que podemos utilizar es decir, vale, sí, pues unas son de 140, es una pequeña trampa, ¿eh? Y las otras son de, por ejemplo, perdón, abajo de 140 es el mínimo, y arriba de 160 es el máximo, con lo cual nos dará más o menos una media de 150. Y ya veis que ahora ya esto pues ya tiene bastante más variación. Aquí, por ejemplo, nos pasaría lo mismo que hemos comentado antes y, por ejemplo, siempre tenemos esa posibilidad de desplazar ligeramente, por ejemplo, claro, aquí estaba desplazado con respecto al que teníamos antes. Entonces, como nos ha cogido el último, entonces, por ejemplo, desplazar para, por ejemplo, pues algo así, ¿no? Por ejemplo, pues decir, bueno, pues que empiece ahí la pared. Aquí no me importa tanto porque aquí están los muebles de la cocina. Bueno, esto es jugar un poquito. Ya veis que es bastante sencillo hacerlo. No tiene tampoco ninguna historia y está muy bien hacerlo. O sea, queda bastante bien. A veces os aparecerá un pequeño error, por ejemplo, ahí en ese caso. Bueno, posiblemente luego lo tengáis que corregir esta parte a mano o simplemente desplazándolo mínimamente, posiblemente el fallo se corrija. Por ejemplo, pues así. Y aquí pues podemos corregir el fallo. A veces puede que el fallo nos aparezca en otro sitio, ¿eh? A ver, esta superficie es bastante irregular y algún fallo nos puede dar. Pero en principio no suele pasar y no suele ocurrir y normalmente no da ningún problema. Y si no, esa parte la trabajáis a mano. Aquí, por ejemplo, podríais colapsarlo y luego eliminar esa pieza. ¿Vale? Por ejemplo, esta sería una de las soluciones que yo a veces le doy. Bueno, vamos a seguir aquí. Lo que vamos a hacer ahora es
volver a sacar todo otra vez. Aquí tendríamos estas piezas. Y ahora por último, si nosotros ponemos aquí el facet, nos encontraremos que aquí, concretamente el suelo de cerámica que tenemos aquí, este que tenemos aquí que está extrusionado, le vamos a eliminar la extrusión y lo que vamos a hacer es decirle, vamos a pasar un floor generator y concretamente aquí, como vamos a poner una cerámica, sin comernos mucho la cabeza, le vamos a decir que es una cerámica de 40 por 40, por ejemplo. Perdón, de 40. Voy a volver a poner aquí 40 y el mínimo también, por ejemplo, ahí podríamos poner un mínimo máximo, pero al principio de 40 por 40 y aquí de 40 por 40. Y aquí tendríamos la cerámica de 40 por 40 y concretamente lo que queremos es que salga totalmente recta, ¿vale? Y así lo ponemos a 0. Creo que este no es el color más adecuado para verlo y posiblemente este tampoco, pero bueno, más o menos lo veis ahí. O sea, la cerámica más o menos ya estaría dibujada. Esto está perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que en principio, fijaros, si yo le pongo aquí para que me haga hueco, ya veis que está perfecto. Lo que pasa es que, bueno, por culpa de la anti-aliasing me lo deja así un poquito, pero ya veis que esto queda perfecto. Bueno, ya tendríamos modelado de esta casa el suelo de madera de fuera, el suelo de madera de dentro y el suelo de cerámica que está aquí. Ya está bastante adelantado todo el trabajo y lógicamente aquí se sigue cumpliendo la premisa, como lo hemos extrusionado, como podéis ver aquí, en total 1.5 y ya habíamos bajado el dibujo antes, se sigue cumpliendo la premisa de que está en el punto 0. ¿Vale? En el punto 0 para que luego cuando mergeamos algo no haya ningún problema. Bueno, es muy importante que lo bajemos en este punto porque lo siguiente que vamos a hacer, que es dibujar el rodapié, es muy importante que vaya por encima, y si no, fijaros en el rodapié que tenéis en casa, que vaya siempre por encima de la carpintería, perdón, que vaya siempre por encima del suelo. Así que también lo que hemos hecho antes de bajar ese 1,5 cm, para el próximo capítulo nos va a venir bastante bien.